Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más. Con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional. El ministro del Petróleo anunció que Venezuela podría desviar el oro negro destinado a Estados Unidos hacia otros países, como Rusia. Régimen de Maduro dejaría de dar petróleo a Estados Unidos. Crisis venezolana. Venezuela buscaría fortalecer aún más sus lazos con Rusia, de acuerdo a las declaraciones del ministro de Petróleo y presidente de la compañía petrolera estatal PSA. Para ello, desviaría el oro negro destinado a Estados Unidos. El funcionario del régimen de Nicolás Maduro, Manuel Quevedo, realizó esta afirmación en una reunión en Bakú, frente a sus pares de Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP. Esta declaración se da mientras la crisis en Venezuela que se vive durante el régimen chavista de Nicolás Maduro se agudizó debido al apagón masivo. Sobre ese suceso, el presidente de la compañía petrolera estatal PSA indicó que el generador de la terminal principal ya se encuentra operando con normalidad. Tras denunciar una intervención por parte de Estados Unidos en Venezuela, Nicolás Maduro había buscado el apoyo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP. El gobernante chavista pidió ayuda para hacerle frente a las sanciones impuestas por la Casa Blanca y a la intrusión ilegal y arbitraria. A mediados de febrero. En esa ocasión, Nicolás Maduro apeló a la diplomacia, enviando una carta al secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, Muhammad Barkindo. Sin embargo, el pedido de apoyo fue rechazado, debido a que el ente no tiene fines políticos, sino económicos. El objetivo de la Casa Blanca era obstruir la fuente de ingresos del gobierno chavista de Venezuela. Este 2019, Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro. En respuesta, el funcionario Manuel Quevedo afirmó que el Palacio de Miraflores decidirá a quién le envía el petróleo. El régimen de Maduro impidió la instalación de un punto de atención médica en Caracas organizado por la oposición. La Policía Nacional Bolivariana ordenó el retiro de los campamentos en Caracas pese al reclamo de los ciudadanos que querían ser atendidos en medio de la grave crisis sanitaria. En Lara denunciaron que el chavismo pinta hospitales y dota materiales para engañar a la Comisión de la ONU que visita el país. La jornada de atención médica organizada por la ONG Rescate Venezuela se vio parcialmente frustrada por la intervención de la Policía Nacional en Caracas, donde se impidió la instalación de un punto sanitario mientras cientos de personas reclamaban poder ser atendidos ante la grave crisis que afecta al país. Los llamados campamentos humanitarios se desplegaron en 10 estados del país, aunque los principales inconvenientes fueron vistos en Caracas. A pocas semanas de que el régimen de Nicolás Maduro haya impedido el ingreso al país de los alimentos y medicinas donados por la comunidad internacional, el parlamentario Winston Flores aseguró que les obligaron a quitar los toldos y el material necesario para ejecutar la labor de voluntariado. Insistió en que, incluso, los funcionarios de la PNB pretendieron evitar que la actividad se llevara a cabo dentro de las viviendas. Una médica que tenía planeado participar de la jornada condenó que los efectivos no dejaran al personal chequear a los ciudadanos que tienen enfermedades en la zona. Estaba viendo a un niño que tiene un tumor en la axila y no pude terminar de hacerlo porque estos señores no nos dejan. ¿Dónde está su corazón? ¿Ustedes creen que estamos jugando con la vida de la gente? Tenemos pacientes con hipertensión.
Ustedes no se pueden llamar venezolanos, ya que nosotros no somos así, expresó en un video la mujer, especialista en nefrología con pediatría. De todas formas, los activistas consideraron que el balance general fue exitoso, ya que se pudo atender a más de 4.000 pacientes que sufren la crisis sanitaria y la falta de atención e insumos en los hospitales, agravada por el reciente apagón histórico que afectó a gran parte del país. Visita de la ONU. Por su parte, una multitud protestó este domingo a las afueras del Hospital Central de Barquisimeto Antonio María Pineda, ubicado en el estado de Lara, para mostrar la crisis de salud a la Comisión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se encuentra en el país. Aunque la agenda de esta comisión no es pública, medios locales aseguraban que los delegados podrían realizar una visita a dicho centro de salud. Las personas que se concentraban ante el centro asistencial buscaban conversar con la Comisión de la ONU para denunciar que el nosocomio fue pintado y dotado de materiales y medicamentos ante el anuncio de su visita. Si sacan unos medicamentos que le negaban a los pacientes en los días previos a esta visita de la ONU, demuestran que los tenían secuestrados para bachaquear, revenderlos o permitir que el pueblo siga muriendo. Las decenas de ciudadanos portaban carteles exigiendo ayuda humanitaria debido a la escasez de medicinas y materiales médicos que se registra desde hace 5 años, dijo a periodistas la exdirectora del hospital María Pérez. Desde el pasado fin de semana se encuentra en Venezuela un equipo de 5 personas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para observar la situación en esta materia. La misión oficial se lleva a cabo para tener certeza que la alta comisionada Michelle Bachelet obtendría acceso irrestricto en una eventual visita a Venezuela, a todas las personas y a todos los lugares que quisiera visitar, en aras a obtener una visión nítida de la situación de derechos humanos en el país, informó la ONU en un comunicado previo. Con saqueos, sin transporte, sin dinero, sin agua, 5 días a oscuras. En los últimos días, Venezuela tocó fondo, viviendo con miedo, con 43 muertos, culpando a otros de su desastre. Mientras, Nicolás Maduro sigue hablando de un complot. El cuento del sabotaje. Según el gobierno de Nicolás Maduro, la causa de la falla fue un sabotaje cometido por el gobierno de los Estados Unidos. Un ciberataque en el sistema de monitoreo electrónico de la planta, conocida como el GURI. Expertos consultados por los medios coinciden en que la verdadera causa fue un incendio en el corredor de la línea principal de transmisión. El problema de fondo, señalan, ha sido la falta de mantenimiento, la negligencia y la falta de capacidad de las autoridades que manejan la central. El actual jefe del Ministerio de Energía y, a la vez, de la compañía eléctrica estatal, es un general en retiro de la Guardia Nacional sin experiencia en temas energéticos. Cuando ocurrió el apagón, Wilmer Caraballo 30, estaba alistando a los chicos de su centro preescolar, en la zona de Petare, al este de Caracas. Los padres tardaron en llegar porque el metro quedó paralizado. Algunos quedaron atrapados dentro. Cuando despachó al último crío y cerró el colegio, Wilmer corrió a casa. Consiguió unas velas. Y se sentó con su mujer, sus suegros y su bebé de 1 año a esperar que volviera la luz. Pasaron las siguientes 5 noches en esa semipenumbra. Wilmer no fue a trabajar porque el gobierno, debido a la falta de electricidad y a los problemas de transporte, decretó la suspensión de las actividades laborales y educativas. Lo mismo le ocurrió a Geraldine Sisa 42.
En lugar de dedicarse a sus ocupaciones como relacionista pública de un clúster de empresas, se lanzaba todos los días a la calle a buscar locales que tuvieran comida y agua en bidones y que aceptaran tarjetas de crédito o dólares o pesos colombianos. Ella cocinaba los alimentos al carbón. Sin cajeros operativos, nadie tenía bolívares en las manos. El miércoles, cuando conversamos por Twitter, Geraldine se alistaba a pasar su 7ª noche iluminada por lámparas. Días atrás habían saqueado el supermercado central madeirense del barrio Santa Cruz, a pocas cuadras de su casa. Y angustiada. Estaba agotada. Lo más complicado es tratar de mantener la calma, controlar el miedo y resolver sobre la marcha, nos dijo. No es fácil mantener a una familia bien alimentada en medio de un colapso electrónico, sumado a un proceso hiperinflacionario. A Geraldine le preocupaba la gente que sacaba agua de los arroyos y acequias. Como los vecinos de la zona de San Agustín, que cargaron agua de un colector que desembocaba en el contaminado río Guaire. Para entonces, el apagón ya había ocasionado un serio problema de salud. Temía que en los próximos días se desatara una epidemia. La crisis hospitalaria que ya vive Venezuela se agravó debido a la falta de agua y de energía. Los más afectados fueron los más de 10.000 pacientes renales que desde que comenzó el apagón no pudieron recibir sus diálisis. Según los reportes de Médicos por la Salud y Codevida, coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida, que monitorean la crisis hospitalaria en el país, al menos 43 personas murieron debido a esta situación. Chivos expiatorios. De acuerdo con la consultora Ecoanalítica, el apagón de 5 días en Venezuela dejó pérdidas por unos 875 millones de dólares. Para recuperar el país hay que buscar el apoyo de multilaterales y el sector petrolero, dijo el director de la consultora, Asdrúbal Oliveros. La industria nacional quedó paralizada. Lejos de asumir su responsabilidad por el desastre, el gobierno de Nicolás Maduro ha vuelto a hablar del complot extranjero y ha metido en el saco de las acusaciones al presidente alterno. El martes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, lo acusó de ser la mente maestra detrás del apagón, sin presentar pruebas. Juan Guaidó. El gobierno también trató de convertir en chivo expiatorio de la catástrofe al destacado periodista Luis Carlos Díaz, a quien acusó de haber sido uno de los responsables del supuesto ataque a la central El Guri. Díaz fue detenido el lunes 11 por el Servicio de Inteligencia y retenido hasta la noche del martes. Previamente requisaron de su vivienda teléfonos móviles y computadoras. Tiene prohibido salir del país, declarar sobre su detención y tendrá que enfrentar un proceso por supuesta instigación a delinquir. Según The New York Times, Díaz fue una de las 80 personas detenidas por acusaciones relacionadas con los daños al sistema eléctrico, de acuerdo con el organismo de derechos humanos Foro Penal. Es muy fácil echarle la culpa a los demás de tu ineficiencia, nos dijo Marelis del Valle desde Maracaibo. La mayoría de ellos no ha recibido cargos. El pueblo sigue pasando necesidades y ellos siempre lavándose las manos y echándole la culpa a los demás. Este gobierno no conoce la magnitud de nuestros problemas.